Buen día, estudiantes de la carrera de Economía y en particular los estudiantes que están cursando la materia de Economía Monetaria. Mi nombre es Jefferson Enrique Palomo, soy estudiante también de la carrera de Economía y en esta ocasión he sido asignado como el auxiliar de cátedra para dicha asignatura, en coordinación con el catedrático licenciado Arturo Villeda. Hemos llegado a coordinar y especificar lo que será mi participación en dicha materia. En esta ocasión, yo seré el encargado de llevar a cabo una presentación acerca de un tema muy relacionado y que es muy importante en América Latina. De hecho, podemos considerar que es un tema como un tema aplicado y que tiene mucha y una elevada relación con la economía monetaria. En este caso, vamos a ver en este documento y mediante estas presentaciones o exposiciones lo que son como en América Latina, que ha sido una región que ha sufrido muchas crisis de distintos ámbitos político, social, económico, financiero, como esta región ha llevado a cabo la orientación de la política económica ante esas situaciones que son muy difíciles. En este caso, en particular, vamos a centrarnos en las políticas que controlan lo que es la autoridad monetaria de cualquier país, como es la política cambiaria y la política monetaria. Existe una relación muy fuerte con la materia de economía monetaria, ya que en el caso de las políticas monetarias, recordemos de que el dinero el dinero tiene una función muy importante en lo que es una economía y es precisamente la autoridad monetaria quien se encarga de controlarlo. A través del control directo o indirecto del dinero, se puede hacer crecer o se puede contraer la economía. De igual forma, recordemos de que vivimos en una etapa en la cual el comercio internacional y las relaciones internacionales es muy importante. Por lo tanto, para llevar a cabo estas relaciones o el intercambio a nivel fuera del país, se necesita lo que es comprar monedas de otros países. En este caso, ese precio rápidamente se le conoce como el tipo de cambio. Es aquí donde la autoridad monetaria también, como es la que controla el dinero o la moneda nacional de un país, puede controlar ese precio de las monedas extranjeras afectando lo que es la oferta del dinero nacional. Aquí enfatizo de que por tal razón la autoridad monetaria puede controlar la política cambiaria. Estos dos temas son muy importantes en América Latina y en el documento se expresa lo que es una idea muy concreta en cuanto a cómo va orientado el análisis de dichas políticas. Vamos a analizar lo que son dilemas de políticas cambiarias y monetarias. Es decir, recordemos de que así como en la ciencia económica existen bastantes y diversas corrientes de pensamiento, cada cual argumenta o presenta una idea o una forma de maniobrar la política económica, así también cada una de ellas tienen argumentos y pesos teóricos muy grandes como para favorecer la forma de utilizar la política económica. En este caso, nos encontramos ante un escenario en América Latina donde ha habido una confrontación de dos premisas que puedan que tengan una postura distinta, pero que ambas tengan un peso teórico, un argumento sólido para ser utilizada. Sin embargo, no son ni completamente aceptadas y tampoco son suficientes. Es por ello que vamos a presentar este tema. A continuación, y cabe advertir de que mi presentación va fielmente estructurada como está presentada en el libro de Dilemas de Políticas Cambiarias y Monetarias de América Latina. En este caso vamos a iniciar estudiando el caso argentino, el caso de Argentina. En este caso, el documento lo titula como la situación económica de Argentina o macroeconómica de Argentina en un periodo del 2015 y 2016 y lo denominan como el ocaso del populismo o los últimos tiempos del populismo.
Bueno, vamos a comenzar estudiando el panorama macroeconómico de dichos años. Eh, Vamos a tomar como referencia los finales del año 2015. Vamos a partir de allí. En esa época, resulta de que se estaba dando el fin de lo que es el periodo de gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner. En esa época, la economía estaba siguiendo una trayectoria muy inestable. La economía era insostenible y había muchas preocupaciones. Vamos a hacer un análisis, como repito, de varias variables macroeconómicas y vamos a iniciar con el estudio de las reservas, el análisis de las reservas internacionales. Recordemos así, bueno, aquí en pantalla les presento el gráfico de cómo ha sido la evolución, el comportamiento de las reservas internacionales, tanto en términos brutos como en términos netos. Pero antes de seguir, me gustaría recordarles, yo sé que ustedes lo saben por ser estudiantes de cuarto año, las reservas internacionales se definen como esos activos que posee la autoridad monetaria, que son esas monedas en dólares o monedas extranjeras que posee el Banco Central, las cuales él tiene un control total y las puede utilizar para hacer frente a cualquier necesidad de moneda extranjera. En este caso, recordemos de que cuando es necesario ocupar las monedas extranjeras o cuando es necesario tener una divisa en la mano. Bueno, cuando nosotros queremos realizar importaciones, las importaciones se traen del país, un ejemplo, de Estados Unidos, se va a pagar de acuerdo a la moneda en que los vendedores estén dispuestos a vender la mercancía o el producto. En este caso estamos hablando del dólar. De igual forma, la deuda que se contrae con el exterior se establece una moneda en la cual se va a hacer el pago y normalmente viene a ser una moneda extranjera, una moneda fuerte, una moneda aceptada en todo el mundo. De igual forma, cuando las personas de un país, en este caso el país de Argentina, quieren hacer un viaje hacia el exterior, necesitan no pesos argentinos, sino que moneda extranjera. Es allí cuando la reserva, el Banco Central, tiene esa reserva para darle una cierta utilidad. El Banco Central de Argentina lo que hace en cuanto al informe de reservas internacionales es que informa el monto de reservas, pero en términos brutos. Es decir, no informa las reservas netas, pero estas las pueden calcular. Se calculan, muchos las calculan en Argentina. La composición de las reservas internacionales de Argentina es muy interesante. Primero porque, bueno, además de tener dólares, depósitos líquidos en dólares, tiene oro, también tiene garantías de depósitos en dólares, las cuales vienen a ser administradas por una empresa, lo que es privada. Pero no vamos a aguantar mucho ahí. Y tenemos los derechos especiales de giro, los cuales vienen a ser como un activo que ha sido creado por el Fondo Monetario Internacional, pero no califica como una moneda, no califica como un dinero, no califica como una moneda. Bueno, y un componente muy importante a partir de este nuevo siglo ha sido como el swap de monedas con China. Este componente es muy interesante y lo vamos a ver rápido porque no es el objetivo del tema, pero es importante conocer cómo está compuesta la Reserva Internacional de Arte. Ya no es una parte teórica en la cual nos dicen solo son divisas y oro. No, bueno, y ya decimos que tiene un swap de monedas con China, tiene oro, tiene depósitos en dólares, los cuales son líquidos, tiene, se me olvidaba mencionarles que hay préstamos, tiene saldos de préstamos que le han sido otorgados por el Banco Internacional de Pagos, tiene garantías de depósitos en dólares y los mencionados derechos especiales de libro. Bueno, el swap de monedas con China. ¿Qué es el swap de monedas? Bueno, swap en español sería como un intercambio. De hecho, consiste en un mecanismo que le permite a un país intercambiar cierta cantidad de monedas a cambio de otra cantidad de monedas, pero de otra moneda. Para que se entienda más rápido, el swap es un mecanismo que le permitió a Argentina dar pesos argentinos a China y recibir de China lo que es
recibir yuanes. En este caso, es un mecanismo muy importante, ya que recordemos de que Argentina ha sufrido bastante lo que es un proceso de inflación muy alta, lo cual y un proceso de depreciación de su moneda, lo cual su moneda se podría decir que no es capaz de resguardar el valor a largo plazo. En cambio, con este mecanismo, si Argentina entrega los pesos argentinos y le dan yuanes, yuanes es una moneda muy fuerte y aceptada a nivel internacional, entonces está pudiendo resguardar el valor de, por ejemplo, sus reservas internacionales en esa moneda. Se resguarda el valor, el poder adquisitivo que tenía la moneda nacional. Es una parte muy importante de las reservas internacionales de Argentina. De hecho, actualmente el swap con China es de cerca de 20.600 millones de dólares. O sea, aquí, a pesar de que estamos hablando de pesos argentinos y de yuanes, el valor lo transportamos a dólares, que es como la moneda fuerte o la moneda del sistema monetario internacional. Ahora, vamos rápido. En este caso tenemos las reservas internacionales del comportamiento. Eh, las reservas netas, hemos presentado las reservas netas. Rápidamente, las reservas netas se calculan, no las presenta el Banco Central Argentino, pero sí se pueden calcular de la siguiente manera. A las reservas internacionales brutas le vamos a restar el swap con China, los encajes de depósitos en dólares que tiene el Banco Central, los préstamos con organismos internacionales y los fondos que administra la empresa privada. Eso se resta y lo que le queda es lo que realmente es reserva neta. Y ahí tenemos presentada la evolución. Bueno, analicemos el gráfico. Resulta de que al finalizar, aquí hago una presentación de dos periodos. Los marco con cuadros de distintos colores. En el primer periodo fue el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández y ella logró ganar otra vez el mandato en las siguientes elecciones en diciembre del 2011 y el segundo mandato o el segundo periodo de esta presidenta es el cuadro, está reflejado en un cuadro un poco más rosadito. Bueno, en este último en este último periodo de la presidencia, las reservas internacionales se observa que la tendencia ya no es estable, ya no se mantiene estable el valor, sino que hay una tendencia decreciente, hay una caída estrepitosa de las reservas internacionales. Si lo comparamos el 2015 con el 2011, vemos de que hay una caída de cerca de más de la mitad del valor en las reservas internacionales brutas. De hecho, de un poco más, cerca de la mitad del valor de las reservas. De hecho, esta caída fue inevitable a pesar de que hubieron grandes esfuerzos realizados durante su gobierno, donde se aplicaron bastantes restricciones a las transacciones internacionales, a las transacciones al mercado de divisas, a las transacciones al uso del dólar, impuestas a partir de octubre del 2011. Estas restricciones es lo que se conoce comúnmente como el cepo cambiario en Argentina. De hecho, ahí presento una definición. El cepo cambiario es la restricción, es la prohibición del uso libre de una divisa de otro país, o sea, de una moneda extranjera. Esto normalmente se aplica cuando existe una demanda, un exceso de demanda de esa divisa. En este caso estaríamos hablando del dólar. Hay un exceso de demanda en Argentina de dólares, lo cual puede generar que la moneda nacional, o sea, el peso argentino, se deprecie, pierda su valor, lo cual generaría bastante presiones a que hubiera una inflación en Argentina. No una inflación como la que estamos viviendo hoy en día, que de hecho esta es una inflación que sí es muy fuerte. Bueno, cuando se deprecia demasiado y de forma significativa la moneda, la inflación es mucho más de mayor magnitud. Esto es muy importante. Vemos de que, por tanto, volviendo al gráfico,
Y a pesar de que se aplicaron restricciones a la demanda del dólar, al uso del dólar, las reservas internacionales cayeron fuertemente y las reservas internacionales netas, o sea, estas se desplomaron de una manera como se muestra en el gráfico al finales del año 2015. Esto es muy importante y vemos que también a partir o en el año 2016 hay una recuperación de estas reservas internacionales. Vemos de que coincide una caída estrepitosa. El punto más bajo coincide con la transición presidencial. Ahora, algo más a agregar. Bueno, el cepo cambiario, en el caso de este cepo cambiario, se utiliza para, como dije, frenar la salida frenar el uso de dólares o de otras divisas, frenar la salida de capitales del país, para evitar que se devalúe la moneda nacional y para frenar la inflación, porque por la devaluación puede venir inflación. En el caso de Argentina, en el cepo cambiario, que fue a partir del 2011, en 2012 hubieron ciertas modificaciones a esas restricciones. Podemos mencionar de que, por ejemplo, habían impuestos que gravaban cerca del 35% del turismo en otros países. O sea, un argentino salir a hacer un turismo a Brasil, Perú, Uruguay, Chile, tenía que pagar en impuestos un 35%. También las compras hechas mediante tarjetas de crédito o débito a nivel internacional tenían un cierto gravamen. La adquisición de moneda extranjera para turistear en otros países, cierto gravamen. Había un 5% de impuestos en cuanto a adelantos y a ganancias de los bienes personales para esos paquetes turísticos. En fin, más que todo era restricciones al uso del dólar. A pesar de que existían fuertes restricciones al uso del dólar, en la economía argentina había un exceso de demanda de dólares. Es decir, los agentes económicos de Argentina querían utilizar el dólar, demandaban dólares. Argentina, las autoridades de Argentina tenían miedo a que el peso argentino cayera en su valor. Por lo tanto, aplicaron restricciones al uso del dólar. Para poder restringir ese uso del dólar, no fue suficiente para ese exceso, para eliminar ese exceso de demanda. Resulta de que para mantener el valor de la moneda del peso argentino se tuvo que hacer uso de las reservas internacionales. Y a pesar de que esto se entiende o se considera que hay una comprensión muy fácil, me gustaría hacer un estudio teórico sobre dicho tema. En este caso, recordemos, bueno, nosotros y ustedes, bueno, todos nosotros ya vimos lo que es la macroeconomía y estudiamos macroeconomía. Y ahorita vamos a hacer uso de un tema muy importante, lo que es el mercado de divisas. Al igual que cualquier mercado, como sucede en cualquier mercado, tenemos personas que demandan un producto y otros que ofertan el producto. Bueno, en el mercado de divisas también hay oferentes y hay demandantes. De hecho, los agentes económicos que participan en el mercado de divisas pueden ser individuos, pueden ser empresas, pueden ser bancos internacionales, puede ser el mismo gobierno. Y participan buscando vender o buscando comprar una divisa. ¿Qué es una divisa? Bueno, de forma simple es una moneda extranjera cuyo valor es estable y su utilización es muy común, es aceptable a nivel internacional. Es una moneda extranjera fuerte y aceptada en el sistema monetario internacional. En el mercado de divisas en el mercado de divisas interacciona tanto la oferta como la demanda. Como en cualquier mercado, cuando estudiamos nosotros microeconomía 1, microeconomía 2 también estudiamos el equilibrio de un mercado y hablábamos de cantidad de equilibrio y hablábamos de precio de equilibrio. Pero resulta de que una moneda extranjera, para adquirir
una moneda extranjera, es necesario pagar cierta cantidad de moneda nacional. Entonces, como que la moneda extranjera, a pesar de ser dinero, tiene un precio eh, expresado en otra moneda. Y eso es lo que se conoce como el tipo de cambio. De hecho, el tipo de cambio es el precio de una moneda o una divisa expresado en otra moneda. En El Salvador, a manera de ejemplo, este, tenemos que el tipo de cambio es 8,75 colones salvadoreños por un dólar. Es decir, que un dólar, el precio de un dólar es 8,75 colones. En Argentina sucedía lo mismo. Pero aquí vamos a hablar de la parte teórica. En la oferta y la demanda. Tenemos aquí el gráfico del mercado de divisas. Vemos curva de oferta y vemos una curva de demanda. En el eje el eje horizontal vamos a hablar de la cantidad de divisas. Hablamos de la cantidad de divisas. Y en el eje vertical, el precio de la divisa. Es decir, en el eje vertical está el tipo de cambio. El precio de la divisa, podemos poner el ejemplo del dólar. El precio de un dólar va a estar expresado en moneda nacional. En este caso, si fuéramos en el caso de El Salvador, estamos hablando de que el tipo de cambio, la magnitud va a ser tantos colones por un dólar. Solo para recordar rápidamente, la oferta de divisas la constituyen esas entradas de divisas al país, las cuales pueden ser a través de exportaciones, puede ser a través de la renta de los factores nacionales que reciben del extranjero, puede ser a través de transferencias unilaterales. En el caso de El Salvador, la divisa, que es el dólar, entra o ingresa fuertemente a través de las remesas familiares. En el caso de la demanda de divisas, se constituye esa necesidad de utilizar dólares y salen esos dólares del país. Son los dólares que salen del país. Pero quiero que tengan algo muy claro. Nosotros quizás se nos cuesta bastante entender lo que es una divisa, porque la divisa es un dólar. En una moneda, como un ejemplo de moneda que se constituye como una divisa o una moneda fuerte, es el dólar. Pero nosotros a nivel nacional utilizamos el dólar como que si fuera nuestra moneda nacional. Pero no, eso no sucede en todos los países. Entonces, cuando decimos de que se está demandando dólares, es como que hay que recordar que en ese país que está demandando dólares no se utiliza el dólar. Un ejemplo podría ser que nosotros estemos demandando euros o yuanes. Pues más o menos sería como esa comprensión. Hay que tener esa comprensión. Nosotros demandamos otra moneda que es la que no es la moneda nacional. Estamos demandando el uso de una moneda extranjera, la cual va a salir del país. Por ejemplo, las importaciones, cuando uno importa, compra productos utilizando moneda extranjera. Lo mismo con la renta de los factores extranjeros en la nación. Es decir, una persona, en el caso de Argentina, una persona que vive en Brasil y presta los servicios a Argentina, va a querer que le paguen no en pesos argentinos, sino que en los reales, que es la moneda de Brasil. Porque él se va a ir otra vez para Brasil y el dinero, el salario o los honorarios que recibió los va a utilizar allá para consumir. Y sucede con las transferencias unilaterales. Y por último, me gustaría agregar lo siguiente. Esta parte que estamos viendo de macroeconomía es para reforzar conocimientos que ya sabemos, pero que me gusta hacerlo, me gustaría dejarlo muy en claro, porque en el transcurso de esta presentación o de este documento vamos a utilizar términos como se aprecia la moneda, se deprecia la moneda, se incrementa el tipo de cambio real, se incrementa, sube, baja el tipo de cambio nominal, exceso de demanda, exceso de oferta, y hay que quedar claro a qué se refiere o qué implica, qué variables cambian o qué impacto tiene en la economía, en la política cambiaria
y en la política monetaria y en variables, indicadores macroeconómicos como la deuda pública, la deuda externa, etcétera. Entonces, ya para agregar, por último, vamos a recordar lo siguiente. Ya sabemos de que el tipo de cambio es el precio de la divisa. Tenemos una cantidad de divisa. Cuando un mercado se vacía o cuando un mercado está en equilibrio, tanto la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y tenemos una cantidad de equilibrio. A esa cantidad donde se vacía el mercado hay un precio que hace vaciarse el mercado y ese lo conocemos como precio de equilibrio. En este caso sería como el tipo de cambio de equilibrio del mercado de divisas. Pues bien, quiero que visualicen la gráfica y en este caso el tipo de cambio de equilibrio lo tenemos bien identificado, de cero. ¿Qué pasa si nos encontramos en una situación en la que hay un exceso de oferta de divisas? Bueno, una situación donde hay un exceso de oferta de divisas sería una situación, o se vería plasmada en el gráfico, en la parte superior a ese precio de equilibrio. Allí hay un exceso. En esa situación o en cualquier punto de esos donde hay una oferta mayor a la demanda, esta situación provoca en un sistema cambiario flexible o flotante una apreciación de la moneda nacional. ¿Qué quiere decir esto? Debido a que hay mucha dinero, hay mucha divisa en la economía, el valor de la divisa con respecto a la moneda nacional cae y el valor de la moneda nacional con respecto al valor de la divisa aumenta. Es decir, aumenta el valor de la moneda nacional. Se aprecia la moneda nacional. Esto provoca que el tipo de cambio nominal disminuya. Es decir, en el caso de El Salvador, para que lo entiendan, cuando hay un exceso de demanda, pongamos de que partamos de la situación que 8.75 colones por $1 es el tipo de cambio el cual permite que se vacíe el mercado. Solo a manera de suposición. Cuando hay un exceso de oferta de dólares en la economía salvadoreña, el tipo de cambio va a bajar. Es decir, por ejemplo, 5 colones por $1. Esta baja en el precio del dólar, lo que sucede es que se está apreciando la moneda nacional. Ahora, en cuanto a un exceso de demanda de divisas, nos vamos a ubicar en el gráfico a un punto por debajo al precio de equilibrio, que se refleja en ese gráfico. O sea, abajo donde se intersectan las dos curvas, hacia abajo va a haber un exceso de demanda. Argentina necesitaría más dólares de lo que tiene en circulación en la economía, sabiendo que el peso argentino es la moneda nacional. Cuando hay un exceso de demanda, esto provoca que la moneda nacional pierda su valor con relación a la moneda extranjera. Es decir, hay una depreciación de la moneda nacional y una apreciación en ese país de la moneda extranjera, de la divisa. Esto provocaría que el tipo de cambio suba. Aplicándolo a El Salvador, si 8.75 es el tipo de cambio del equilibrio, imaginemos un exceso de demanda que hace que el tipo de cambio suba a 10 colones por $1. Es decir, ahora, para un salvadoreño común y corriente, adquirir $1 le resulta más caro. Tiene que pagar ya no 8, sino que 10 colones por $1 para adquirir $1. Es decir, la divisa se encarece en moneda nacional y también podríamos decir que la moneda nacional pierde su valor. Por lo tanto, hay que entregar más moneda nacional para adquirir la misma cantidad de la divisa. Otro punto muy importante. Y en base a esta explicación, si el tipo de cambio sube, se encarece la divisa. Punto. Si el tipo de cambio nominal sube,
vamos a ver de que el tipo de cambio nominal también sube. Si el tipo de cambio nominal sube, vamos a ver que el tipo de cambio real también sube. Y les dejo a ustedes la tarea de estudiar lo que es una depreciación y apreciación de la moneda. En la economía argentina sucede lo siguiente en estos años. Tenemos, como habíamos dicho, un exceso de demanda de dólares en Argentina debido a ese aumento de restricciones al uso del dólar. Aumenta todavía más la necesidad, o sea, el dólar se hace escaso en la economía argentina, por lo cual la necesidad es aún más grande, relativamente más grande. También tenemos esa tendencia decreciente de las reservas, producto de que la economía, la autoridad monetaria, con el objetivo de no ver devaluada la moneda, tiene que operar con sus reservas internacionales en el mercado, haciendo presión con el objetivo de poder clavar ese tipo de cambio. Te toca vender parte de sus reservas internacionales. Aparte de eso, las reservas internacionales netas tenían saldos negativos, como lo vimos en la gráfica, donde el saldo se desplomaba precipitadamente. Y las restricciones debido al cepo cambiario. Todo eso provocó que existiera una brecha entre el valor oficial de la divisa, el valor oficial del dólar, con el valor del dólar blue. En otras palabras, se provocó una brecha significativa entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio ilegal. En este caso, en Argentina se le conoció dólar blue. El dólar blue, para que quede un poco más claro, hace alusión al dólar estadounidense que se compra en mercados informales, en mercados negros, en mercados ilícitos. A pesar de que existe un mercado en el oficial o un mercado legal que sí lo está vendiendo, pero el mercado oficial o el mercado legal presenta demasiadas restricciones, o sea, no cualquiera va a comprar dólares en el mercado legal, porque hay muchas restricciones. Hay una restricción al uso del dólar. Debido al cepo cambiario, surgen los mercados ilegales, los mercados negros, donde se venden dólares de una forma como que si se estuviera traficando alguna mercancía ilícita. Bueno, por ahí vamos. En la gráfica número 3 vemos lo que es esa brecha cambiaria. Observamos que el comportamiento del tipo de cambio oficial del dólar en Argentina tiene una pendiente o una tendencia menos inclinada a la tendencia que tiene el dólar blue, que es como la cotización en el mercado informal del dólar. Vemos de que cerca del año del 2011 la brecha no sobrepasaba ni un peso, no había una diferencia de un peso. Para agosto del 2012 vemos que la diferencia ya es de 4 y ficha comparado con el dólar blue, que sobrepasa los 6 pesos. Adelantémonos a diciembre del 2014. Aumenta, sube el tipo de cambio oficial a 8 pesos por un dólar. Y vemos de que en el mercado libre o el mercado paralelo se cotiza incluso muy por encima de los 12 pesos argentinos. O sea, tanta era la necesidad o la demanda del dólar que en los mercados ilegales el valor o el precio al que se podía adquirir era sumamente diferente o sumamente alto en comparación al valor legal.
al valor oficial. Algo que parece increíble, ¿cómo voy a comprar un dólar a un precio que casi lo duplica, a un precio que está casi por el doble de lo que realmente vale? Pues sí, pero a pesar de que es más barato, no lo puedes comprar porque hay muchas restricciones económicas, hay muchas restricciones al uso del dólar. Entonces ahí va la magnitud de esa diferencia. Por otro lado, también tenemos el tema de la inflación. Bueno, ya analizamos bastantes puntos muy importantes que tienen que ver con la economía monetaria, con el dinero, con el cambio, precios, con las monedas. En este caso vamos a hablar de la inflación. Para el año 2015 en Argentina, la inflación se mantuvo de forma sostenida por encima del 30%. Esto según lo que publican índices regionales en Argentina, es decir, se calculan índices IPC por provincias o por regiones. En cuanto al índice a nivel nacional, tarda, en cuanto, por ejemplo, correspondiente a una fecha particular, tarda 8 meses para que se publique la cifra oficial. Por lo tanto, según los indicadores regionales, la inflación andaba por encima del 30%. La autoridad monetaria o el gobierno argentino buscaron combatir la inflación mediante mediante la aplicación de un régimen cambiario controlado. Bueno, lo explico mejor. Hay un exceso de demanda en la economía, de exceso de demanda de dólares en la economía, que presionan a que el tipo de cambio, como lo habíamos visto aquí, presiona a que el tipo de cambio suba, es decir, depreciación de la moneda nacional. La autoridad monetaria quería evitar la depreciación de la moneda nacional porque eso generaría presiones inflacionarias, que es lo que sucedió. Alcanzar un 30% de inflación es muy alto. Esto sucedió a pesar de las medidas que se tomaron contra la inflación. Se buscó tener un tipo de cambio controlado, es decir, controlar el valor del tipo de cambio. Vemos que del 2011 al 2015 el tipo de cambio oficial sube de 4 pesos hasta casi los 14 pesos. Bueno, si subió a pesar de que el Banco Nacional, el Banco Central lo trató de retener, de que no subiera el tipo de cambio, de que no se depreciara la moneda nacional, ¿cómo lo detuvo el Banco Central? Lo detuvo a través de las operaciones en el mercado de divisas con sus reservas internacionales. Es decir, para satisfacer ese exceso de demanda de divisa, tuvo que solventarla con reservas internacionales, vendiendo divisas, vendiendo dólares, vendiendo monedas extranjeras, lo cual hace disminuir la reserva internacional. Otros problemas en Argentina, bueno, el Producto Interno Bruto per cápita reflejó una disminución en el año 2015. Vemos una caída, según estos datos, en 2015 aumentó un 12%, pero al finalizar 2016 hubo una caída del 14%. El PIB per cápita para 2016 fue de $12,773. Algo que fue una cifra casi parecida a la del 2011, o sea que no vemos un crecimiento en 2016, sino que se volvió a la misma situación del 2011. ¿Cómo creció el PIB a precios constantes? Bueno, esto según el Banco Mundial, en el año 2006 hubo un decrecimiento del PIB con respecto al 2015, es decir, se produjo menos de lo que se había producido el año anterior, una caída equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Bueno, siguiendo con esto, otro problema en Argentina es el tipo de cambio real. El empleo del tipo de cambio nominal como ancla, porque se trató de anclar el tipo de cambio nominal, dio lugar a una intensa apreciación real. O sea, aquí hay que tener un gran cuidado con lo que estamos hablando.
¿Qué sucedió? Había exceso de demanda. Hay un exceso de demanda, por lo cual hay presiones a la depreciación de la moneda nacional, es decir, a que el tipo de cambio suba. Si sube, pues se puede alcanzar inflación. Puede haber inflación galopante, puede acelerarse la inflación. El Banco Central no quiere que haya inflación, trata de sostener el mismo tipo de cambio real mediante la venta de reservas internacionales. Ese excesivo intento de mantener el tipo de cambio provoca el siguiente problema: una apreciación real, es decir, que una apreciación nominal, obviamente. ¿Cuándo hay una apreciación nominal? Cuando la oferta de divisas, la oferta del dólar es superior a la demanda. Entonces, la política cambiaria o la política de las reservas internacionales fue de una magnitud tal de que pasamos de una situación de exceso de demanda a una situación de exceso de oferta. Había más dólares en circulación en la moneda, en la economía argentina que en comparación a la necesidad, a los requerimientos de esa moneda. Se provoca una apreciación real. ¿Y qué pasa cuando hay una apreciación? La moneda nacional incrementa su valor con relación a la divisa. Y es lo que se refleja desde 2011. Veamos en el gráfico de la evolución del tipo de cambio real. En 2011 el tipo de cambio cae debido a esta apreciación del tipo de cambio nominal que afecta a este tipo de cambio real. Hace caer. Ahora, en el periodo 2015-2016 vemos que hay, desde el 2011, que han caído las reservas internacionales, vemos que el tipo de cambio real disminuye. Hay un exceso de oferta producto a la mala manipulación de las reservas internacionales, oferta de dólares, y eso presiona a que caiga el tipo de cambio a nivel real, y eso a nivel bilateral, es decir, con la paridad con el dólar, llega a niveles iguales a los que se tenía en 2001, durante la crisis del 2001 en Argentina. Entonces, cuando cae el tipo de cambio nominal, cae el tipo de cambio real, y esto tiene un efecto negativo en la economía de Argentina, porque la caída del tipo de cambio real indica que hay una apreciación de la moneda nacional, es decir, se encarecen los productos nacionales con relación a los productos internacionales. Por tanto, las exportaciones netas se ven afectadas. ¿Cómo? Se disminuyen las exportaciones porque se encarecen los bienes nacionales, y las importaciones se aumentan porque los productos internacionales son baratos en términos de moneda nacional. Esto va a reducir las exportaciones netas. Cuando caen las exportaciones netas se ve una reducción o una contracción de la demanda agregada. Y esto al final afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto. Reduce, contrae la producción nacional. Eso es lo que sucedió. Hubo una caída de crecimiento económico debido a estas medidas, debido a esta situación que había debido a esta situación que había en la realidad del país argentino. A pesar de todos estos problemas macroeconómicos que hemos visto, inflación, con reducción del PIB, caída del PIB, de hecho, inflación más recesión económica, estamos hablando de estanflación. Ante todos estos problemas macroeconómicos y ante esas medidas restrictivas del cepo aplicadas mediante el cepo cambiario, de forma simultánea se estaba ejecutando una política fiscal expansiva. Esa política fiscal expansiva lo que buscaba era tratar de empujar la economía, tratar de hacerla caminar a la economía nacional. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, entre más dura la crisis, entre más dura una crisis,
la política que se aplica va perdiendo efectividad. Porque de hecho la política lo que trata es, la política económica expansiva lo que trata es a aligerar esa transición y apresurar lo que es el crecimiento en la economía, volverla a poner en marcha, pero a medida, entre más largo es el periodo de efectividad, entonces pierde esa potencia, pierde dicha efectividad la misma política fiscal, porque implica que pasa bastante tiempo en el cual el gobierno utiliza muchos recursos y agota esos recursos. Y aquí llega el problema en el que caen todos los países de América Latina, en el elevado déficit fiscal. Bueno, de hecho eso es lo que sucedió en Argentina. La política expansiva estaba orientada principalmente a, a otorgar subsidios al sector de transporte y a la energía, tanto a las familias como a las empresas. Eso llevó a que el déficit fiscal, el déficit público, superara el 6% del Producto Interno Bruto en Argentina. Y recordemos que el Producto Interno Bruto de Argentina es uno de los más grandes a nivel de Sudamérica, entonces es muy alto. Aquí vemos en el gráfico del déficit público expresado en millones de dólares que para el año 2015 y 2016 y 2017 fueron los años en el cual el déficit público estaba por las nubes. Por las nubes. Bueno, en este tiempo, recordemos de que el Banco Central está controlando el tipo de cambio. ¿Qué pasa con la política monetaria? Como hemos estudiado en macroeconomía abierta, en macroeconomía, la política monetaria es ineficiente ante un régimen cambiario controlado. Obviamente, no era un control fijo, o sea, no era un tipo de cambio fijo, rígido. Por lo tanto, la política monetaria es ineficiente en nivel teórico, pero en la realidad, ante un tipo de cambio controlado, no de manera rígida, el tipo de cambio, la política monetaria puede tener un efecto. Pero vamos a mantenernos para simplificación como lo hacen los modelos. Vamos a simplificarlo y vamos a decir que la política monetaria es ineficiente. De hecho, aquí sucede lo siguiente. Recordemos, cuando un Estado o cuando un gobierno tiene ingresos más altos que los gastos, con esos ingresos puede sufragar o subsanar esos gastos, puede financiar esos gastos. Pero cuando aplicas una política fiscal expansiva durante mucho tiempo, estás haciendo aumentar tus gastos y reduciendo tus ingresos, lo cual te va a llevar a un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal cada año debe ser financiado. ¿Con qué? Tus ingresos no alcanzan. Por tanto, recurrís al financiamiento, al endeudamiento. Ahora, aquí hay algo importante. Este alto déficit, recordemos de que tras la crisis del 2001, Argentina no había tenido buenas relaciones en temas financieros con otros países y con los acreedores a nivel internacional. Por lo tanto, estos acreedores le restringieron el crédito a Argentina. Por lo cual, esto debido a que Argentina se había declarado en default. Ya había caído en 2001 en default. Una situación que generó mucha polémica con los acreedores, con los individuos o los agentes económicos a los que le debía Argentina. Esos que son tenedores de la deuda pública de Argentina. De hecho, es por eso de que Argentina en dicha crisis o en 2015 acude para financiar el déficit público no al exterior, sino que el financiamiento recae sobre el Banco Central argentino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quien le prestó al gobierno argentino fue el Banco Central. La función de la política monetaria, y aquí hay que tener un cuidado, principalmente fue eso, cubrir el déficit fiscal.
La política monetaria en Argentina se orientó a subsanar ese exceso de gasto que tenía el gobierno. Por lo tanto, vemos que la política monetaria fue expansiva en este periodo, pero debido a que el, 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 el tipo de cambio es controlado, esta política expansiva es ineficiente para dinamizar la economía. Pero sí logró subsanar el crédito. Y eso también, determinó un momento muy importante en el cual la política fiscal estaba por encima de las demás políticas. Es decir, todo estaba orientado a que se lograra la política fiscal, a que se potencializara la política fiscal. La política monetaria fue expansiva, financió el déficit y a la misma vez la política cambiaria es la que se utilizó para controlar la inflación, evitar que se depreciara la moneda nacional. Aquí veamos el gráfico número 8, el gráfico número 7, donde vemos de que no hay deuda externa en el periodo 2011 a 2015. Es muy poca la deuda. Esto es lo que les estaba comentando. La principal función del Banco Central era financiar el déficit público. Aquí podemos ver en el año 2000, desde el año 2003, como el financiamiento del Banco Central de Reserva Argentino al sector público con respecto al PIB. La composición de ese financiamiento. Habían créditos a corto plazo en pesos. Es decir, en menos de un año le hacía préstamos al gobierno. También las utilidades que obtenía el Banco Central se las transfería al gobierno. Los préstamos en dólares. Esto es muy importante. El Banco Central utilizaba las reservas internacionales para poder financiar el déficit público. He aquí otra explicación por cuál las reservas internacionales se ven caídas. Porque también sirve como un mecanismo para aumentar el exceso de oferta excesivo que llevó al mercado de divisas a pasar o a transitar de una situación de exceso de demanda a una situación de exceso de oferta, de una situación donde había presión al incremento del tipo de cambio a una situación donde el tipo de cambio cae drásticamente. Otros problemas que presentaba Argentina en dicha época. Bueno, había un déficit en la balanza comercial, como habíamos explicado, cae el poder de compra, cae el tipo de cambio real, exportaciones disminuyen, aumentan las importaciones, lo cual hace que la balanza comercial sea deficitaria. Esto influye fuertemente en el saldo de la cuenta corriente y esta influye fuertemente en la balanza de pagos. Al igual que recordemos que habíamos mencionado de que había una presión a la salida de capitales en Argentina, porque ante todo este entorno lleno de inestabilidad e insostenibilidad, el mercado de trabajo, estaba fuertemente, el mercado de divisas estaba fuertemente regulado y restringido. Había bastantes políticas proteccionistas, como el cepo cambiario, había restricciones a la salida de flujos de capitales y todas estas medidas que aplicó el gobierno de Argentina llevó a que hubieran ciertas tensiones con otros países que pertenecen al mercado común de Sudamérica, debido a la aplicación de políticas proteccionistas. Bueno, esto es en el gráfico. Hasta ahorita hemos estudiado el panorama macroeconómico en dicho año de 2015-2016, que estaba marcado por un ambiente inestable, insostenible, y había una transición política, pasando de un gobierno a otro. Con este breve vistazo, vemos que el próximo mandatario, el próximo presidente de Argentina, Mauricio Macri, se estaría enfrentando a muchos problemas. O sea, se le estaba entregando una Argentina con problemas por todos lados.
y con falta de recursos, tanto para el gobierno como en el Banco Central. Bueno, esto ha sido todo en esta ocasión. Muchas gracias.